Tras el umbral, una vida en el Opus Dei, un viaje al fanatismo. Prólogo, presentación e introducción. María del Carmen Tapia nació en Cartagena, España, en 1925. En 1960 adquirió en Caracas la nacionalidad venezolana, que conserva. Creció y se educó en Madrid, entró en el Opus Dei como asociada numeraria en 1948. Vivió en las casas del Opus Dei en España hasta 1952, en que fue llamada a Roma para trabajar directamente a las órdenes de Monseñor Escrivá. En 1953 fue nombrada en Roma superiora de la asesoría central de la sección de mujeres, donde trabajó también como primera directora de la imprenta del Opus Dei. En 1956 fue destinada a Venezuela como directora regional de la sección de mujeres. Vivió en Caracas hasta 1965, año en que Monseñor Escrivá la llamó a Roma. Desde 1966 no pertenece al Opus Dei. Prólogo a la segunda edición española. Agotada la primera edición de este libro en España, sale ahora, a menos de 2 años, la segunda edición en formato de bolsillo, pero revisada y puesta al día. En este año y medio de pausa, Publicaciones Europa, América en Portugal lanzó ya la tercera edición del libro y escasamente han pasado 4 meses desde que Bessinger Verlag en Alemania sacara a la luz la versión alemana del mismo, también para Austria y Suiza. Me ha conmovido recibir en este tiempo cientos de cartas de España y muchos otros países que conservo con hondo respeto. Me escribieron tanto personas que pertenecieron al Opus Dei por muchos años, unos antes que yo, otros en mi época y otros mucho después, como mujeres y hombres, chicos y chicas, y también padres de alumnos de colegios y clubes dirigidos por esta institución, preguntando con comprensible ansiedad qué deben hacer para salirse de la obra del Opus Dei o cómo sacar a sus hijos de esos colegios y centros evitando consecuencias posteriores. Otras muchas cartas provienen de hombres, algunos de ellos sacerdotes, que fueron numerarios del Opus Dei y al salirse se alejaron de Dios y de la Iglesia. Otros han seguido un sacerdocio humilde, lejos de aquella pompa y circunstancia de retribución ni otros han seguido un sacerdocio humilde lejos de aquella pompa y circunstancia de sirvientas a quienes el Opus Dei después de muchos años despidió sin retribución ni muestra de afecto, o ellas mismas valientemente se salieron de sus filas. Muchas de las numerarios y supernumerarias que dejaron el Opus Dei o fueron expulsados de él, se pusieron en guardia de la Iglesia y se alejaron de Dios. Es alentador, por otra parte, el que mi propia experiencia haya hecho comprender a muchas de estas personas que Dios está por encima del Opus Dei y tienen intrínsecamente poco o nada que ver con la doctrina efectiva de esa institución. Aunque el 17 de mayo de 1992 su santidad Juan Pablo II beatificó al fundador del Opus Dei, Monseñor José María Escrivá, hecho que, como es sabido, no implica culto público
han quedado en el aire interrogantes a dicho proceso de beatificación, a la composición del tribunal en el que se repite y perpetúa el culto al fundador por miembros de la institución, al hecho de no haber incluido críticas negativas en los documentos presentados a los jueces de esta causa, ni a una serie de conflictos institucionales en las actitudes tomadas por Monseñor Escrivá, así como el 40% de los testimonios fueron presentados por dos de sus colaboradores más cercanos. Indiscutiblemente la publicación de mi libro perturbó al Opus Dei hasta el punto de intentar por varios medios impedir o al menos retrasar la primera edición española y cuestionar la publicación portuguesa. Lógicamente el Opus Dei intenta silenciarme porque me refiero en mi narración a puntos álgidos tales como la falta de libertad existente en la institución o la manera de convertir a sus miembros en fanáticos, hechos estos, entre otros, que reflejan el carácter sectario del Opus Dei y aseguran públicamente que miento, aunque saben muy bien que digo la verdad. Utilizan para ello a la actual directora central del gobierno de mujeres del Opus Dei, quien por cierto es alemana. Rebatir el libro implicaría rebatir textos íntegros de documentos del propio Opus Dei, algunos incluidos en este volumen y otros en el apéndice documental del mismo, que es fidedigno y cuyos originales conservo en mi poder. Advertencia de la autora. He pedido a mis editores que respeten los regionalismos con que mi lengua se ha enriquecido en Venezuela. Hoy son míos, son rasgos de mi personalidad y que se me excusen inconsistencias del lenguaje naturales en una experiencia como la que yo he hecho. Santa Bárbara, 3 de marzo de 1992, María del Carmen Tapia. Dedicatoria a Dominique de Menil, qui tient si profondément au cœur sur les droits humains, por son encouragement, toute ma gratitude, María del Carmen Tapia. Agradecimientos. Este libro es el resultado del cariño de los familiares y amigos. Cada uno jugó un papel principal en el mismo. En primer lugar, Joseph Kunin, editor de Cross Currents y mi editor de la edición inglesa en preparación desde hace varios años, quien con su eficiencia profesional y cariños tesón supo organizar mis ideas al recibir las primeras páginas de mi manuscrito inglés. Fue mi amiga Laura Showalter Astiz la que con fina paciencia me acompañó en la búsqueda y preparación de documentos para la edición de esta obra. Mi sobrino Javier, a muchos kilómetros de distancia, supo tenerme al día con valiosos datos que sobre este tema aparecieron en los diversos medios de información. Y a Matilde de Urtubi, que con cariñosa y aguda crítica supo corregirme a tiempo párrafos no claros. Y nunca podré agradecer bastante la incansable ayuda literaria y los comentarios críticos de la profesora Marta Gallo de la Universidad de California, quien no regateó esfuerzo ni tampoco en la corrección del texto, al doctor Roberto de Sousa y al doctor Carlos Albarracín Sarmiento, profesor este último de la Universidad de California. Les debo un agradecimiento especial, imborrable, por su generosidad y paciencia sin límites al haber dedicado periódicamente la mayor parte de sus vacaciones anuales a la lectura de mi manuscrito.
a su evaluación y a la corrección minuciosa del mismo. Quisiera expresarle aquí a Christy Hopper Warsaw no solo mi agradecimiento, sino mi cariño por la colaboración de primera hora a este volumen. Lo mismo al doctor Manuel Albarracín, quien dedicó muchas horas a distancia discutiendo conmigo los primeros balbuceos de estas páginas. El apoyo y la efectiva colaboración de mis amigos de Venezuela me sostuvo línea a línea desde el principio al fin de este libro. E igualmente mi familia y amigos en España supieron alentarme para que llevara al final este trabajo. Sin la valiosa cooperación de amigos míos en Estados Unidos, que de momento prefieren no hacer público su nombre, no hubiera podido tener acceso a importantes fuentes de información para la terminación de mi trabajo. Ha sido sin duda alguna gracias a la colaboración personal y directa de Héctor Chimirri, editor de las ediciones B en España, la que ha permitido llevar a feliz término la edición de este volumen en castellano. Vaya una vez más a Dominique Menil, y a quien va dirigido este libro, mi agradecimiento profundo y sincero por su comprensión, aliento y ayuda cariñosa que me proporcionó sin desmayo a través de los años que duró la elaboración de este volumen. Quisiera agradecer aquí a Tito Lyon de Castro, de Publicaciones Europa América, mi editor en Portugal, y a su colaboradora Ana Sampaio, así como a Marcus Fels, mi editor en Alemania, de Bethinger Verlag, todo el cariño, esfuerzo y entusiasmo que pusieron en las respectivas ediciones de este libro en esos países. Y es gracias también al impecable trabajo y esfuerzo de José Moya, mi editor para esta segunda edición de Bolsillo, a quien debo que este libro mío vea la luz. Pero no quisiera dejar de subrayar que sin la inteligente dirección y cooperación de Blanca Rosa Roca, la directora de Ediciones B, este libro no existiría. Vaya a ella mi especial gratitud. MCT, Santa Bárbara, California, enero de 1992. Desde el llano adentro vengo tramoleando este cantar. Canta claro me han llamado. ¿Quién se atreve a replicar? Rómulo Gallegos, Canta claro, obras completas, tomo primero. Prólogo, epílogo a modo de prólogo. El prólogo a este libro iba a describir un buen amigo mío que es sacerdote. Durante meses estuvo ilusionado por escribirlo y yo porque lo escribiera. Hoy acaba de decirme que no me disguste, pero que no va a escribir el prólogo a este libro porque debido a la polémica y controversia que ocurren en España últimamente sobre el tema del Opus Dei, él prefiere mantenerse al margen, quedarse fuera y no entrar en el juego eclesiástico. Me dijo también, tu libro no necesita prólogo, se apoya en sí mismo porque tú eres una persona sana. Santa Bárbara, marzo de 1992. Introducción. Pocas personas en Roma caminando por la Via di Villa Sacchetti en el elegante distrito de Panoli sentirían curiosidad por detenerse ante una puerta hermética, la del número 36. El edificio al cual da acceso no impresiona a primera vista porque encaja en la arquitectura clásica de esta calle, pero si estas mismas personas avanzaran unos cuantos metros, volvieran la vista hacia Viale Bruno Buozzi y mirasen un poco hacia arriba, se quedarían impresionados por la torre Il Torreone, como los italianos lo llamarían, que se alza en el edificio próximo al número 36, un moderno edificio cuya fachada uno descubre más tarde
da a Viale Bruno Buozzi, 73. Entonces uno empieza a descubrir que ambos edificios son parte de una inmensa estructura compleja e interconectada. Quizás uno pueda sentir el choque de esta curiosa combinación de estilos arquitectónicos, pero lo que a uno no se le ocurre pensar es que está frente al cuartel general del Opus Dei. La palabra española puerta, del latín porta, como es sabido, la definen los diccionarios como la abertura en la pared o muro que permite a alguien pasar de un lado a otro. La puerta del número 36 de Via di Villa Sacchetti está herméticamente cerrada y precisamente el propósito de escribir este libro es permitir al lector que cruce la entrada de la casa de la sección femenina del Opus Dei, donde yo viví como numeraria, miembro pleno, por unos 6 años. Lo que el lector va a conocer será más interesante, seguramente, que la forma en que estos edificios están conectados por dentro o el tamaño de estos edificios con sus aproximadamente 12 comedores y 14 oratorios. El mayor de estos oratorios tiene cabida para cientos de personas, hombres y mujeres que viven allí. Con respecto al número de comedores y oratorios, el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, solía decir: de donde puede verse que rezamos para más que comemos. Y con respecto a la totalidad del complejo, Monseñor Escrivá solía hacer una siguiente observación: os aseguro que puedo tomar a un cardenal en la entrada principal, llevarle a un buen paso a través de la casa, pararnos media hora para comer, seguir la vista y dejarle salir por la puerta de atrás a la hora de la cena, sin tan siquiera haber visto ni la mitad de la casa. En una de las capillas subterráneas, Monseñor Escrivá mandó construir en vida su propia tumba, así como las tumbas de unos cuantos miembros del Opus Dei, quienes por diferentes circunstancias habían estado más allegados a él. Una de ellas, la del actual prelado del Opus Dei, Monseñor Álvaro de Portillo, respecto de la cual Monseñor Escrivá decía: y Álvaro está cerquica de mí hasta después de mi muerte. Otras tumbas estaban dedicadas para el arquitecto Jesús Gazapo, que terminó las obras de esta casa central, y 2 numerarias del Opus Dei, de las primeras en la fila de mujeres. Una de ellas siempre se consideró que sería Encarnita Ortega, por muchos años directora central de la sección de mujeres del Opus Dei, actualmente bastante enferma en España y quien cayó en desgracia de Escrivá a raíz del escándalo en Caracas de su hermano Gregorio, numerario entonces. Gregorio Ortega Pardo, el numerario de confianza de Monseñor Escrivá en Portugal, se fugó a Venezuela en octubre de 1965 con mucho dinero y joyas. Se hospedó en el mejor hotel y fue descubierto a raíz de la denuncia hecha a la policía. Muchas veces oía al mismo Monseñor Escrivá expresarse con cierta jocosidad al contarnos: vengo de estar sentado en mi tumba y pocas personas podrían decir lo mismo. Su tumba se ha convertido desde hace varios años en un lugar de peregrinación para los miembros del Opus Dei. Constantemente, noche y día, mujeres y hombres del Opus Dei rezan y vigilan la tumba de Monseñor Escrivá. Los miembros del Opus Dei de otros países tratan de venir a Roma
bajo pretextos profesionales muchas veces para poder visitarla. Algunas veces los superiores del Opus Dei admiten o invitan a alguna persona como deferencia para que visiten este lugar y recen junto a los restos del fundador. Las mujeres del Opus Dei numerarias y supernumerarias suelen llevar una mantilla. Me refiero al velo corto usado por las mujeres españolas en la liturgia antigua de la iglesia. Un miembro del Opus Dei, generalmente una mujer, toca la lápida de mármol donde está tallada la palabra el Padre, con rosarios y estampas impresas por el Opus Dei que llevan en el anverso la foto del fundador con una oración para la devoción privada y en el reverso una especie de currículum vitae en versión un tanto retocada sobre las virtudes de Escrivá. Por supuesto que los favores concedidos por la intercesión de Monseñor Escrivá serán considerados más tarde como milagros para su proceso de beatificación. Flores frescas, generalmente rosas, adornan la tumba de Monseñor Escrivá, cualquiera que sea la estación del año, mayormente procuradas por los directores de las casas central de Opus Dei. Luego, respecto a la idea de todos conocida de que a su muerte sería enterrado allá, él solía agregar, dirigiéndose especialmente a las superioras mayores del Opus Dei: pero hijas mías, yo no me tengáis aquí por mucho tiempo para que no os den la lata. Luego que me lleven a una iglesia pública para que podáis seguir trabajando aquí tranquilamente. Ala. Y así ha empezado a realizarse el 14 de mayo de 1992. El féretro de Monseñor Escrivá fue trasladado privadamente a la Basílica de San Eugenio, donde las personas tuvieron libre acceso para entrar y rezar. El féretro estaba dentro de una caja de cristal cubierta con un lienzo rojo. El 17 de mayo de 1992 descubrieron la gran caja de cristal, quedando a la vista el féretro. En la tarde del 21 de mayo de 1922, el féretro fue trasladado en procesión pública desde la Basílica de San Eugenio al oratorio de Nuestra Señora de la Paz, ahora llamada Iglesia Prelaticia de Nuestra Señora de la Paz. El féretro de Monseñor Escrivá está ahora expuesto dentro de una caja de cristal bajo el altar de este oratorio. Boletín oficial sobre la vida de Monseñor Escrivá, Nueva York, oficina de la vicepostulación del Opus Dei en Estados Unidos, 1993, cuya entrada coincide con la puerta del Viale Bruno Buosi, 75, en la casa central del Opus Dei en Roma. Lo que el lector conozca a través de este libro reflejará mi vida en el Opus Dei y revelará al mismo tiempo su intrínseca naturaleza desde 1948, cuando pedí en Madrid ser admitida como numeraria, hasta 1966, cuando en Roma fui obligada por Monseñor Escrivá a pedir mi dimisión. Igualmente relatará la persecución de que fui objeto por el Opus Dei durante bastantes años y cuando ya había dejado de pertenecer a esa institución. ¿Qué es el Opus Dei? Gente no especializada en estos temas
tendrá seguramente ideas nebulosas basadas en relatos periodísticos. Decir que el Opus Dei es una asociación de 72.375 miembros de 87 nacionalidades, incluyendo sacerdotes, aproximadamente un 2%, y laicos que dedican su vida a actividades cristianas en el mundo sería al mismo tiempo objetivo y superficial. Para aquellos que aún deseen saber algo más, parecería que hay bastante escrito sobre el Opus Dei, bien sea en favor o en contra de él. Al final de este libro hay una bibliografía sobre el Opus Dei, con mejor o peor intención, con mayor o menor conocimiento de causa. La atención de aquellos autores que no han pertenecido al Opus Dei se concentró casi siempre en el hermetismo del grupo, en la supuesta orientación política de sus miembros en general o de algunos de ellos prominentes conocidos. Se han efectuado también investigaciones sobre el tema complejo de las finanzas y bienes de esa organización y de su participación en bancos y empresas internacionales, y también sobre la propiedad personal y bienes raíces de algunos de sus miembros. Tales trabajos recogen a menudo informaciones inexactas y reflejan aspectos incompletos de la situación. Por otra parte, libros escritos por aquellos que pertenecen o han pertenecido al Opus Dei, o bien son adulatorios o bien demasiado concentrados en temas especiales. Después de revisar a conciencia la literatura sobre este tema, me di cuenta de que casi todos estos libros se refieren mayormente a los varones del Opus Dei. Alberto Moncada, el Opus Dei, una interpretación, Madrid, Índice, 1974. También del mismo autor, Historia oral del Opus Dei, Barcelona, Plaza y Llanés, 1987, y otros varios escritos en plan de ficción que incluyo en la bibliografía de este libro. Prácticamente nada se ha escrito aún y seriamente sobre los aspectos teológicos, políticos y económicos de esta institución, y desde luego no hay nada de fondo escrito sobre las mujeres del Opus Dei. Cuando estos autores hablan sobre las mujeres del Opus Dei, se refieren generalmente a mí, citando alguna frase o dicho recogido en algún artículo que escribí. Por ejemplo, Michael Walsh, El mundo secreto del Opus Dei, donde me cita con frecuencia sin mi permiso. La única persona que escribió condensadamente la situación de las mujeres del Opus Dei, aunque referida solamente a España, fue María Angustias Moreno. María Angustias Moreno, el Opus Dei, anexo a una historia, Barcelona, Planeta, 1976. La autora de este libro fue objeto de una crítica difamatoria promovida por los superiores del Opus Dei, como ella misma relata en su libro. La otra cara del Opus Dei, del Barcelona, Planeta, 1978, donde incluye mi carta abierta a María Angustias Moreno. Creo, en verdad, que ha llegado la hora de que me decida a hablar seriamente sobre las mujeres del Opus Dei, puesto que por suerte o por desgracia me encuentro en situación propicia para dar una visión de conjunto sobre el tema. Mi propia vida será el hilo conductor de esta historia. Por este motivo deseo relatar mi experiencia con respecto al sistema que
con que opera el Opus Dei. Yo que entré al Opus Dei llena de entusiasmo y de fe en ellos, pensando que representaban la voluntad de Dios, y quemé 18 años de mi vida. Muy a menudo hemos oído que el Opus Dei está formado por hombres y mujeres de todas clases sociales que se santifican a través del trabajo ordinario, pero ¿quién nos ha dicho concretamente y en términos específicos lo que sucede realmente dentro de las casas de las mujeres de la asociación ahora llamada Prelatura Personal? Soy consciente de que los años que viví en el Opus Dei, del grado de responsabilidad que ejercí en esa institución, el hecho de haber vivido y trabajado varios años junto a Monseñor Escrivá y mi oportunidad de haber estado en la asociación en muchos lugares del mundo me han convertido en un testigo importante. Ocupé cargos en el gobierno central del Opus Dei y en casas de la sección femenina de la obra en España y en Italia, donde trabajé directamente en Roma con el fundador del Opus Dei. En Venezuela fui la directora regional del Opus Dei y en este país al frente de la sección de mujeres por más de 10 años. Visité también Colombia y Ecuador y Santo Domingo, a donde fui con otras 2 superioras del Opus Dei. En Venezuela, Eva Josefina Uzcategui y Elsa Anselmi, para explorar las posibilidades de una nueva fundación del Opus Dei en ese país. Estando en Santo Domingo nos cogió la revolución de 1965 y nos evacuaron como refugiadas en un barco de guerra de la flota norteamericana que nos llevó a Puerto Rico. De ahí regresamos a Venezuela. Al llegar a Maiquetía, el aeropuerto de Caracas, vimos que nos esperaba un supernumerario del Opus Dei, el doctor Héctor Font, quien sin darnos tiempo a pensar nos metió en una ambulancia para evitar la prensa y la televisión que, sin saberlo nosotras, nos esperaba en el aeropuerto. Esto se hizo para evitar publicidad y vivir de esta manera una faceta más de la tan cacareada discreción del Opus Dei. Curiosamente, y a pesar de tales precauciones por parte del Opus Dei, nuestros nombres aparecieron en las noticias por varios días. Pocos días después, acompañada por una supernumeraria, la señora Laura Drow Ver, fui de visita oficial a la Embajada de Estados Unidos para agradecerle al embajador que nos hubiera permitido a las 3 que estábamos en Santo Domingo unirnos al grupo de familias norteamericanas que también salieron de esa ciudad en el transporte militar estadounidense. Mientras hablaba con nosotras 2, el embajador el ambassador deputy es la persona que reemplaza al embajador en alguna de sus funciones. No existe en español un cargo similar. Supimos que había una manifestación popular contra Estados Unidos en la calle y frente a la embajada. Segundo después, alguien de la manifestación escogió la ventana del embajador como blanco. El ayudante del embajador notó el peligro y nos lanzó espontáneamente el grito marinero de "Hit the deck, ladies", y besen al suelo, señoras, así. Terminamos debajo de una mesa baja frente al sofá. Las balas dieron en la pared justo a la altura de nuestras cabezas. Si hubiéramos seguido sentadas, el embajador
que estaba en la habitación contigua, vino de inmediato a vernos, y aquella visita de protocolo se convirtió en una de las visitas más amistosas que recuerdo en mi vida. El embajador de Estados Unidos en Venezuela en aquella época era el señor Morris Birnbaum. Su deputy era el señor Sterling Cottrell. Según tengo entendido, el embajador conserva aún esos cartuchos en su casa. Por mi cargo en el gobierno central en Roma y más tarde durante mi estancia en Venezuela, estuve muy en contacto con la labor del Opus Dei en otros países tales como Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, etc. En las páginas de este libro relataré mi vida en el Opus Dei claramente y sin tapujos, bajo muchos aspectos, y quizás sea esta la mayor importancia del libro. Mi relato podría ser igualmente la historia de cualquier mujer joven que de buena fe se hiciera hoy día miembro del Opus Dei, excepto en algunos casos muy pocos que señalaré específicamente, ya que no quisiera exponer a quienes aún viven con ellos a ser castigados por los superiores del Opus Dei. Emplearé los nombres auténticos de las personas a quienes me refiera. En un caso particular me será preciso mencionar a alguien, aunque solo sea por su nombre de pila. Tengo también que confesar que durante muchos años pensé que las cosas que habían sucedido en mi vida referentes al Opus Dei eran únicamente importantes para mí. Hoy día, a mi edad, después de una reflexión muy seria, he llegado a la conclusión de que esas mismas cosas también tienen importancia para otras personas, especialmente para mujeres que consideren la posibilidad de pertenecer al Opus Dei. Mis propias experiencias podrán quizás servir de ayuda para clarificar ideas. En primer lugar, a muchas familias de miembros del Opus Dei que desconocen las características del lugar donde sus hijos se fueron a vivir. En segundo lugar, a la jerarquía de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que espero llegue así a conocer el Opus Dei dentro y no solamente a través de las visitas que les preparan en casas especiales los superiores del Opus Dei, a través de lo que digan esos mismos superiores sobre la santidad y sencillez de la prelatura. En tercer lugar, a los cristianos y no cristianos, especialmente a los católicos que por cualquier circunstancia se desviaron de la iglesia, pero que están conectados al Opus Dei como cooperadores, es decir, los que ayudan a la obra con sus finanzas, poder social, político, etcétera, y finalmente a la sociedad en general. Actualmente el Opus Dei está tratando de abrir nuevas casas en Estados Unidos, principalmente en la costa del Pacífico, así como en los países del este y norte de Europa. Concretamente en la costa del Pacífico, el Opus Dei recaba fondos en gran escala, aprovechándose de la virtual independencia de la iglesia, de que gozan gracias a su nuevo estatus como prelatura personal. San Francisco Chronicle, 1 de julio de 1986. Puedo asegurar que hoy día los esfuerzos e intereses del Opus Dei, empezando por su prelado, terminando por la última persona que pueda estar en contacto con ellos, no son el apostolado y mucho menos
el apostolado con los pobres y los necesitados, ni los problemas serios de la humanidad en general. Su objetivo es manejar todos los instrumentos a su alcance del poder político, religioso y económico, y actualmente utilizar absolutamente todos los medios a su alcance para poner en sus altares a Monseñor Escrivá, hacerlo santo. Llegaron ya en el 9 de abril de 1990 a hacerle venerable. En el 17 de mayo de 1992 fue beatificado. Sin embargo, espero con toda mi alma que la información que brindo en este libro ayude a nuestro Santo Padre, su Santidad Juan Pablo II, a aclararle la información muy probablemente deformada e indiscutiblemente tendenciosa, reunida por la parte interesada sobre la vida de Monseñor Escrivá antes de que llegue a ser canonizado. La vida de Monseñor Escrivá no fue ciertamente admirable, ni mucho menos digna de imitación. Nuestras voces son voces del maligno, ya que somos hijos de la iglesia. Nuestras voces no son voces del maligno, ya que somos hijos de la iglesia y católicos practicantes. Impedir el avance de ese proceso es evitar, por un lado, confusión entre los católicos y por otro, una desorientación penosa a la cristiandad. Yo puedo atestiguar con verdad que en Roma y tras la puerta de la Villa Sanchetti 36 existe una tramoya gigantesca desde donde los superiores del Opus Dei manejan los hilos que en el mundo entero hacen moverse a sus miembros todos, hombres y mujeres, como marionetas, sea bajo el voto de la obediencia o bajo la sugerencia más fuerte que puede usar. Conviene para el bien de la obra. Conviene, y la frase conviene para el bien de la obra es una orden más fuerte que, como obediencia, un miembro del Opus Dei puede escribir. No sería pues un acto de irresponsabilidad por mi parte y un crimen de complicidad si yo archivase mis experiencias en mi corazón y las abandonase a un olvido total. Aceptar ser silenciada por el Opus Dei sería ir contra mi creencia más fuerte en la defensa espiritual de la libertad y de los derechos humanos. Santa Bárbara, California, 3 de marzo de 1993. Capítulo 2. Mi encuentro con el Opus Dei. El Opus Dei es un fenómeno socio-religioso que tiene una relación con la situación política de España y específicamente con aquella de la posguerra. Al final de la Guerra Civil Española, como es bien sabido, las esperanzas e ideales de la juventud superaron la animosidad y el odio de muchos adultos. Éramos una juventud llena de aspiraciones personales, políticas, religiosas, altruistas, una juventud que había alcanzado la madurez a fuerza de golpes durante los años de la Guerra Civil. Personas de mi edad recordarán aquellos años, el hambre, los bombardeos y la pérdida en más de una ocasión de seres queridos, no en un glorioso frente de batalla que conforme pasa el tiempo parece menos glorioso, sino bajo la carnicería dirigida por fanáticos y criminales de grado ínfimo, ya fueran comunistas o fascistas.
Si las templadas aguas del Mediterráneo, las verjas de los cementerios, las orillas de los ríos, los árboles de muchos parques, el polvo de muchas carreteras pudieran hablar, nos contarían la historia de la injusticia de ejecuciones en masa, cadáveres anónimos cuyas familias no han podido hasta el día de hoy tener el consuelo humano de llorar en sus tumbas. Había también lugares donde la soledad como testigo mudo facilitaba un refugio mejor para aquellos disparos injustos. Todavía recuerdo un día del mes de diciembre de 1936, bajo el sitio de Madrid por las fuerzas del general Franco. Yo tenía entonces 11 años y había salido de casa muy temprano para buscar alguna comida en Chamartín. Mi madre estaba embarazada y ya habíamos perdido nuestra casa. Mi familia vivía esquina al Paseo de Rosales a causa del asedio de Madrid por las tropas de Franco. También habíamos perdido más de 30 familiares muy cercanos asesinados por los llamados comunistas. Mi padre estaba perseguido, pero aún no le habían detenido. Mientras tanto, vivíamos con amigos. Carlos Agné y su familia era un ingeniero de minas, compañero de mi padre en los ferrocarriles españoles, compañeros de mi padre en la llamada zona neutra. La zona neutral era principalmente la calle de Serrano, algunas calles adyacentes y las zonas residenciales de El Viso, Colonia de la Residencia y Colonia Cruz del Rayo, lo que en lenguaje de guerra significaba que las tropas de Franco no bombardearían ese lugar. Salí de casa, como digo, por la mañana temprano, con dos amigos mayores que yo, Elvira Bichucci, Bergamín Agné y Chelo Sánchez Cobiza. Ellas tenían 15 años y su edad me daba seguridad. Cruzábamos, o mejor dicho, atajábamos por una calle abierta pocos meses antes de que la guerra empezara y donde sabíamos que por la noche solían matar a gente. Íbamos muy en silencio por mitad de la calle cuando una dijo: "Cuidado". Frente a nosotras había un charco de sangre fresca, aún con algo dentro que nunca se me irá de la memoria, el típico crimen que se solía cometer en aquella época al amanecer. Seguimos nuestro camino y llegamos al lugar donde tras una larga cola podíamos recoger alguna comida. Para llegar a ese lugar tuvimos que echarnos por tierra varias veces, unas porque había un paco cuyos tiros podían herir o matar a cualquiera, y otras veces para evitar los obuses disparados diariamente por las tropas de Franco que asediaban a Madrid y que aparentemente iban dirigidos a un cuartel cercano. Este era el problema serio, sentirse abofeteado por ambos lados. Hubo también otros motivos de sufrimiento: pérdida de empleo, reducción de sueldos. Al terminar la guerra surgieron además otros problemas, los destierros. Bastantes personas fueron desterradas de España y otras de la ciudad que para ellos era su hogar. Me pregunto si existe mayor tortura que el destierro. Un ser humano puede hacer frente a la prisión e incluso a la muerte, pero la tortura del destierro, como muerte lenta, puede quebrar al más fuerte. Hubo también juicios, los famosos tribunales de guerra, las depuraciones, los avales políticos, los falsos amigos, los buenos amigos, problemas económicos fuertes, hambre, escasez de vivienda. Nosotros, niños de aquellos años, nos vimos obligados a dejar de lado los juguetes y a emprender
y a aprender que una palabra nuestra dicha descuidadamente podía poner en peligro a nuestros padres o incluso ocasionarles la muerte. El hecho de haber tenido que madurar antes de tiempo nos convirtió en una juventud llena de ideales nobles, con deseos de ayudar a quien lo necesitara y aún dispuestos a consagrar nuestra vida a otros. Deseábamos dedicarnos a ideales justos y humanitarios. Precisamente por la experiencia que tuvimos, no queríamos más guerras, ni riquezas, ni traiciones. Habíamos aprendido de la forma más dura que las únicas cosas perdurables son la bondad y la lealtad a una causa justa. Éramos religiosos sin ser beatos, aunque teníamos grandes ambiciones en sentido espiritual. Habíamos aprendido a ser felices con muy poco. Quizás este fuera el bendito pecado de la juventud de esa época. Éramos pobres materialmente, viviendo por un lado una situación dolorosa de posguerra y por otro, aunque no estábamos directamente envueltos, todas las restricciones producto de la Segunda Guerra Mundial. España, debido a la visión política de Franco, sufrió el abandono de todos los países de Europa. Sin embargo, no estábamos tristes. Teníamos afán de aprender y aprovechamos los cursos intensivos organizados por doquier en España para recuperar los años que habíamos perdido en la guerra. Habíamos perdido el hábito de estudio, era cierto, pero no el afán de aprender. No éramos el tipo de estudiantes que pueden comprar libros nuevos en las librerías, sino que teníamos que vender el libro con el que habíamos estudiado aquel año a fin de poder comprar el libro del curso siguiente. Éramos el tipo de estudiantes que sabían descuartillar un libro y entre varios compañeros copiarlo a mano para aquellos otros que no disponían materialmente de tiempo para copiarlo ellos mismos. Entonces no existían las fotocopiadoras. Muchas mujeres tuvieron que sacrificarse y dejar de ir ellas a la universidad para que la familia pudiera costear los estudios del hermano varón. Quizás algunas de las personas que lean estas páginas encontrarán facetas de su propia vida reflejadas en esta odisea. Pues bien, aquellos niños y niñas de la Guerra Civil Española, y esta ha sido la razón de bosquejar en pocas páginas estos acontecimientos, aquellos adolescentes de esa misma guerra, aquellos jóvenes de los años 1940-1950, fueron en su mayoría los que poblaron las filas de las primeras vocaciones del Opus Dei. En aquella época el Opus Dei como tal era desconocido. Sin embargo, Camino, el libro escrito por el padre José María Escrivá en su lenguaje militar combinado con pasajes del Evangelio, aunque ello hoy me parezca una contradicción interna, era una invitación provocativa para aquella juventud de la posguerra, sin más literatura asequible que los libros permitidos por la censura de Franco o los religiosos. El padre Escrivá ofrecía la gran aventura: darlo todo sin recibir nada a cambio, conquistar el mundo para la iglesia de Cristo, una vida contemplativa a través del trabajo ordinario, ser misionero sin ser llamados tales,
pero con una misión a realizar. Para los estudiantes era cuestión de superarse en su tarea, convirtiendo en oración el tiempo de estudio como forma de alcanzar más tarde el puesto más alto en el mundo profesional y desde él ofrecérselo a Dios. No era cuestión de hacerse frailes o monjas, se trataba de una cuestión provocativamente laical. El campo de apostolado, nuestro medio ambiente entre nuestras amigas. No existía casa central. La casa de nuestra familia bastaba. ¿Y qué había que decir? Nada. La forma de actuar estaba basada en el ejemplo, en el silencio, en la discreción. Camino, el libro de Monseñor Escrivá, confirma esta idea. Todos estos factores fueron el origen de un estilo peculiar, una efervescencia genuina en los jóvenes hombres y mujeres que entraron en la órbita del Opus Dei durante la década del 40 al 50 y a quienes en la jerga del Opus Dei se les llama los primeros o los viejos. Curiosamente, las primeras referencias que tuve yo sobre el Opus Dei fueron muy negativas. Hablo de alrededor de 1945. Recuerdo que alguien me dijo de una manera muy sutil que el Opus Dei representaba un peligro para la iglesia. Mucha gente lo llamaba la masonería blanca, jugando con la abierta hostilidad española hacia los masones como miembros de una sociedad secreta. También llegó a mis oídos la idea de que el Opus Dei estaba envidioso de los dos movimientos católicos más fuertes en la España de aquella época, la Acción Católica y la Asociación Española Nacional de Propagandistas. Igualmente corría la voz de que los jóvenes del Opus Dei pretendían a muchachas jóvenes y cuando estaban casi enamoradas de ellos les explicaban que eran miembros del Opus Dei y que no podían casarse con ellas, pero las invitaban en cambio a que formaran parte del Opus Dei. Esta conducta me indignó sobremanera por su bajeza y falsedad. Por todo cuanto oí sobre el Opus Dei y por mi respeto hacia la iglesia, llevé este tema a una conferencia que tuvo lugar en mi parroquia, la de San Agustín. El párroco, don Avelino Gómez Ledo, párroco de la iglesia de San Agustín en Madrid, años más tarde creo que fue simpatizante del Opus Dei, muy prudentemente nos explicó que él no conocía lo suficiente a ese grupo para poder dar una opinión sobre el mismo y por ello prefería que no siguiéramos hablando del tema. Aunque su respuesta fue sabiamente discreta e indicaba un limitado conocimiento del Opus Dei, se atisbó igualmente que tenía una opinión desfavorable. Meses más tarde, en octubre de 1946, asistí a la boda de una primera hermana mía en Albacete. El novio, doctor Javier Sánchez Carrilero, era muy amigo de un sacerdote del Opus Dei, Pedro Cachiaro, quien los casó. Yo sentía gran curiosidad por conocer a aquella persona, la primera de tan discutido. Yo sentía gran curiosidad por conocer a aquella persona, la primera
del tan discutido y en muchos aspectos misterioso por lo desconocido Opus Dei. Durante la ceremonia pude darme cuenta de que el sacerdote no era alguien espontáneo. Habló en un tono tan bajo que nadie excepto los novios oyeron una palabra de lo que dijo. Antes de acabar la comida, salió disparado casi sin saludar a nadie más que a los novios. Con cierta soma yo apunté que su escape se debía a que las señoras mayores que estaban en la boda le llamaban Pedrito, ya que le habían conocido de pequeño. Luego, cuando hablé con mi familia sobre la manera tan poco natural en la que se había comportado el sacerdote, me explicaron que Pedro Cacciaro no quería ser visto en Albacete por la situación política familiar. El Opus Dei era un tema que me intrigaba y le pregunté a mi novio seriamente su opinión sobre él. Me dijo que uno de sus compañeros de clase de la escuela de ingenieros donde estudiaba era miembro del Opus Dei y que parecía una persona normal, excepto que no se le veía nunca salir con ninguna mujer. Sin embargo, me añadió, nadie sabe en realidad qué significa ser miembro del Opus Dei, ni qué estilo de vida tienen en la residencia donde viven. También él había oído rumores en la misma línea mía. En 1947, un año antes del que nos pensábamos casar, mi novio, al terminar la carrera de ingeniero de montes, aceptó su primer trabajo en Marruecos para librarme del aburrimiento durante su ausencia y demás, porque me interesaba el lugar y clase de trabajo que me ofrecieron. Acepté un puesto en la revista Arbor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi puesto era trabajar con el vicedirector de Arbor, que resultó ser Raimundo Panicar, entonces Paniquer. La verdad es que cuando me lo presentaron me sorprendí de que fuera un sacerdote quien ocupara ese alto cargo y además de que su aspecto indio contrastase con su acento catalán. Supe que Panicar estaba recientemente ordenado y que a pesar de ser tan joven tenía solamente 28 años, era muy considerado tanto en los ambientes intelectuales europeos como por los directivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Verdaderamente todos lo consideraban brillante y su capacidad de trabajo era realmente asombrosa. Pude ver la serie de artículos que había escrito en Arbor, llamándome mucho la atención un ensayo que escribió sobre las ideas de Max Planck. Era también muy conocido como su dominio de idiomas, tanto modernos como clásicos. Su aspecto era indio, como digo, y su nacionalidad todavía británica. Vestía con la clásica sotana de cualquier otro sacerdote católico de aquella época. Era amable, aunque notoriamente serio con las personas que trabajábamos en Arbor, y no cruzaba con nosotros más palabras que las esenciales para cuestiones de trabajo. Yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana antes que las otras secretarias y también salía una hora antes. Una mañana, nada más llegar, me avisaron que el doctor Alvareda,
José María Alvareda fue uno de los primeros en las filas del Opus Dei, profesor de la Universidad de Madrid, cuando se constituyó el Consejo de Investigaciones Científicas. Precisamente por su prestigio y edad, Monseñor Escrivá, a través de Ibáñez Martín, entonces ministro de Educación, sugirió el nombre de Alvareda. Murió pocos años después de que Monseñor Escrivá hiciera que se ordenase sacerdote. Secretario general del Consejo de Investigaciones Científicas, quería verme, cosa que me extrañó, puesto que disponía de todo un equipo trabajando para él. Al entrar en su despacho me explicó que sus secretarias tardarían aún una hora en llegar y que tenía que escribir una carta muy urgente y confidencial para que saliera en unos minutos. Me sorprendí cuando empezó a dictarme la carta, porque iba dirigida a Monseñor José María Escrivá de Balaguer, y también de que Alvareda conociera a Escrivá, el autor de Camino. Aquí hacemos un punto para continuar más adelante en este mismo párrafo.